Buen día, mi nombre es Tracy Coralí Chávez Becerra. Se afirma que el lenguaje no verbal es fundamental en el deporte, como si una postura o un gesto definieran el éxito. Sin embargo, esta idea simplifica que realmente ocurre en la competencia. El rendimiento deportivo depende principalmente de la técnica y la condición física. Un atleta puede proyectar seguridad, pero si su ejecución es deficiente, el resultado será obviamente negativo. La biomecánica y la precisión del movimiento son las que determinan el éxito. Además, existen límites fisiológicos. La resistencia, la fuerza y la capacidad cardiovascular no se pueden sustituir con gestos. Cuando el cuerpo llega a su límite, la realidad física se impone. También es un error pensar que el lenguaje no verbal causa la victoria. En muchos casos, la seguridad es consecuencia del entrenamiento y la preparación, no su origen. En conclusión, el lenguaje no verbal puede acompañar el rendimiento, pero no lo determina. En el deporte, gana quien está mejor preparado, no quien mejor aparenta. Por eso, menos gestos y más entrenamiento. Gracias. Buenas noches. Estimados presentes, mi nombre es Flor Flores, estudiante de Educación Inicial en la San Martín de Porres. Bárbara Tijerina afirma que en el deporte es fundamental el lenguaje no verbal. Sin embargo, estoy aquí para refutar esta tesis. El lenguaje no verbal es solo de apoyo, pero no la base que garantiza la victoria en la competencia. Primer punto, el éxito depende de la precisión. García señala que el lenguaje verbal estructura la actividad deportiva en todos los niveles. Aquí reside la diferencia. Meravian explica que el lenguaje no verbal es implícito y sutil. En el deporte de alta competencia lo que se requiere es lo explícito. Un entrenador no va a diseñar una estrategia de juego con la mirada. Lo que va a requerir es técnica y precisión. Como segundo punto, debemos entender que el lenguaje corporal es una consecuencia de la técnica, mas no la causa. Un atleta puede proyectar seguridad en su cuerpo, pero si no está preparado físicamente, no va a ganar. Para cerrar, el lenguaje no verbal es un accesorio valioso, pero el motor de la victoria es el músculo y la técnica. En el deporte, lo que no se mide físicamente simplemente no existe. La verdadera comunicación no es la que se intuye, sino la que traduce el esfuerzo en resultados concretos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Robert Edson Morales Tinoco y en el día de hoy en mi intervención voy a refutar la tesis que afirma que en el deporte es fundamental tener el conocimiento del lenguaje no verbal. Mi argumento es que esa afirmación comete un error de énfasis. Toma un elemento secundario de la comunicación y lo presenta como un pilar del rendimiento, ignorando la jerarquía real de la ciencia del entrenamiento deportivo ha establecido durante los últimos 50 años. El profesor Jürgen Weineck, en su obra de referencia mundial, El entrenamiento total, describe con claridad cuáles son los factores que determinan realmente la capacidad del rendimiento deportivo. Primero, tenemos la capacidad física. En ella encontramos la fuerza, la resistencia y la velocidad como elementos fundamentales. Segundo, la técnica motora. Tercero, la capacidad táctica cognitiva. Y por último, los factores hereditarios de la constitución. Este modelo, ampliamente aceptado por la ciencia del deporte, no incluye el lenguaje no verbal entre los determinantes del rendimiento. Un atleta con carencias técnicas y físicas graves no lo compensa leyendo mejor los gestos de su rival. La técnica, afirma Weibeck, está inseparablemente asociado a los factores físicos del rendimiento y su descuido provoca que el deportista no pueda transformar su potencial en rendimiento total. El lenguaje no verbal puede ser un recurso puntual, pero jamás un fundamento. En conclusión, la ciencia del entrenamiento ha construido modelos sólidos sobre los factores de rendimiento deportivo y el lenguaje no verbal no ocupa un lugar central en ninguno de ellos. Lo fundamental en el deporte es la preparación física, técnica y táctica,
Afirmar lo contrario es distorsionar la jerarquía del rendimiento deportivo. Gracias. Saludos cordiales, soy Leoncio Ñuflo. En esta ocasión voy a contraargumentar la tesis de Bárbara Tijerina, quien nos plantea que en el deporte es fundamental para el éxito tener en cuenta el lenguaje no verbal, como si una postura de poder bastara para triunfar. ¿No? Esta tesis considero que es errónea. Ganar no es un acto teatral, es una consecuencia biológica. Por tanto, no debemos hablar de percepciones, sino de ciencia. Yuri Berezovsky, en la página 24 de Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, nos plantea: el rendimiento deportivo es la capacidad de adaptación del organismo a las cargas de entrenamiento. ¿Entienden la diferencia? Un penal no entra por la mirada del delantero, entra por la coordinación intramuscular, por la eficiencia mecánica del disparo. Lamentablemente la fisiología pues, es una dictadura. Cuando el glucógeno se agota, no hay postura, no hay hombros erguidos que te puedan salvar del colapso. El lenguaje corporal es un epifenómeno, un simple síntoma, ¿no? Te ves ganador por la fuerza de tu velocidad, tus bachos, tu técnica, etc. Invertir esta causalidad es vender humo y subestimar la biomecánica en pro de lo conductual. En conclusión, lo técnico y lo físico son la base. La autora le pide una disculpa a la comunidad deportiva por esta tesis incompleta y reduccionista. Necesitamos más poses y más entrenamiento. No se premia la actuación, se premia la eficacia. Muchas gracias.